Vigilia de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, consuelo y esperanza del mundo. Algunos preparativos, algunas recomendaciones. Lo que debe prepararse: la iglesia se ambientará con sencillez y con dignidad. Se buscarán los cantos de alabanza para los momentos iniciales. Los demás cantos de la misa se hacen como de costumbre. Las vestiduras litúrgicas son de color rojo. Para la aspersión se dispone una fuente bautismal, ojalá con el agua bendecida en Pascua, también la caldereta con el hisopo. Debe tenerse en el espacio litúrgico preparado el cirio pascual encendido. Deben disponerse delante del altar 7 candeleros para colocar allí los cirios en el lucernario cerca al cirio pascual. Se usará para la misa la oración sobre las ofrendas, el prefacio de la misa de la vigilia de Pentecostés. La oración poscomunión y la bendición final son también de la vigilia de la solemnidad de Pentecostés. La vigilia está pensada para 3 momentos. Primero, los dones del Espíritu Santo o lucernario. Segundo momento, la palabra de Dios. Y tercer momento, signos bautismales. Canto de entrada. Canto al Espíritu Santo siempre es Pentecostés. Cuando rezamos, cuando cantamos, cuando la fiesta es un celebrar gozosos el día grande Pentecostés, cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando queremos comprometernos en una misma fe, una tarea, un compromiso, siempre es Pentecostés. Cuando decimos sí a la iglesia con plena lucidez, soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando los hijos ya van creciendo y dicen que quieren ser miembros de Cristo y de la iglesia, siempre es Pentecostés. No nos separan lenguas ni razas, nuestra consigna es ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. Ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando la fuerza que estaba oculta vence con su poder, nuestros temores, nuestro egoísmo, siempre es Pentecostés. Cuando aceptamos ser levadura y llama que quiere arder, nos vinculamos más a la iglesia porque es Pentecostés. Nos vinculamos más a la iglesia porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta noche gozoso reflejo de las noches, en esta noche gozoso reflejo de las noches santas que iluminan el camino de la Iglesia, de la noche del nacimiento del Señor, de la noche de su Pascua gloriosa, nos hemos congregado para velar y orar, para pedir la gracia de un renovado Pentecostés, para suplicar que el espíritu de consuelo y fortaleza renueve en la Iglesia y en el mundo la gracia que regaló a los discípulos de Jesús, cuando descendió sobre ellos 50 días después de la victoria del Señor sobre la muerte y el pecado. Sumida en el dolor y en la incertidumbre de este año particularmente triste en la historia de la humanidad, nosotros proclamamos hoy la vida y la esperanza,
porque Jesús nos prometió su presencia y la fuerza del Espíritu Divino que hizo brotar la vida en la creación, que llenó de vida la historia del pueblo santo, que restaura el corazón de cuantos sufren. Vivamos con fe los signos, unidos a la Madre del Señor, acojamos la palabra y abramos el corazón a la gracia del Espíritu Santo, que colma con sus dones a su Iglesia. Vivamos con fe los signos, unidos a la Madre del Señor, acojamos la palabra y abramos el corazón a la gracia del Espíritu Santo, que colma con sus dones a su Iglesia. Primer momento, los dones del Espíritu Santo, el lucernario. La luz. Delante del cirio pascual, el celebrante dice: en la noche de la Pascua de este año, encendimos esta luz como signo de resurrección y de esperanza. Por eso te rogamos, Señor, que esta luz encendida en honor de tu nombre continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche y nos recuerde a Jesucristo, tu Hijo, que resucitado de entre los muertos, brilla sereno para el género humano y nos ha prometido el Espíritu Santo como luz que llena de vida al mundo. Amén. En este momento, dirigiendo nuestra presencia, nuestra mirada hacia el cirio pascual, podemos entonar algún canto. Se inciensa el cirio pascual. Los dones del Espíritu Santo. El celebrante va diciendo cada una de las invocaciones apenas se van encendiendo los cirios frente al altar. La luz se toma del cirio pascual. Don de sabiduría. Se enciende el cirio y el celebrante dice: Dios de amor, regálanos la sabiduría, la que acompaña con su gracia quienes nos han enseñado a vivir. Haz que aprendamos a saborear los secretos de tu amor y a vivir en santidad. Don de consejo. Se enciende el cirio respectivo. Danos, Dios de amor, el don del consejo. Así sabremos mostrar el camino del bien a nuestros hermanos. Podremos mostrar el camino de la fe a todos y podremos aprender a dejarnos conducir por el camino del amor de Dios. Don de ciencia. Se enciende el respectivo cirio. Danos, Dios de amor, el don de la ciencia, para que, ilustrados en los valores de la fe verdadera, sepamos guardar en el corazón tus enseñanzas que superan todo saber. Don de fortaleza. Se enciende el cirio respectivo. Danos, Dios de amor, la fuerza que de ti procede para vencer las acechanzas del mal, para caminar por tus senadas, para vivir en tu amor, fortalecidos por tu gracia, capaces de dar aliento y paz a los que sufren. Don de entendimiento. Encendemos el cirio. Danos, Dios de amor, la capacidad de entender el amor con el que nos regalas paz y esperanza, que nuestra inteligencia, iluminada por el esplendor de la verdad, construya la vida y transforme el mundo con tu amor. Don de piedad. Encendiendo el cirio. Danos, Dios de amor, la piedad verdadera, el amor profundo y humilde, la capacidad de glorificarte con nuestra vida. Infunde en el alma de tu Iglesia el anhelo de santidad y de gracia. Don de temor de Dios. Encendemos el cirio. Danos, Dios de amor, la gracia de tu santo temor, el propósito de nunca ofenderte, la voluntad de seguir tus mandamientos, el firme deseo de ser fieles a tu voluntad. Hasta aquí este momento del lucernario, habiendo recordado los dones del Espíritu Santo, habiéndolos pedido piadosamente, nos disponemos al segundo momento de nuestro encuentro, de nuestra vigilia, a escuchar la palabra de Dios, momento de la palabra. Vamos a acoger la palabra que el Espíritu Divino grabó en el alma de los profetas, del salmista, del apóstol. Pidamos que abra nuestro corazón a este don maravilloso y pidamos la capacidad de comprender con el alma lo que Dios nos quiere revelar. Se puede entonar algún canto referente a la palabra mientras se traslada el libro de las lecturas.
Quiero escuchar tu palabra, Señor, quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos copiosos seré, casa en la roca de tu poder. Como María, con alegría, cumpliré siempre tu voluntad. A cada instante la luz radiante de tu palabra nos guiará. Quiero escuchar tu palabra, Señor, quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos copiosos seré, casa en la roca de tu poder. Como María, con alegría, cumpliré siempre tu voluntad. A cada instante la luz radiante de tu palabra nos guiará. Primera lectura del libro del Génesis. Una introducción. El Espíritu Divino viene para permitirnos un mismo lenguaje para expresarnos. Es el lenguaje del amor, el de la gracia, el de la vida. Dios nos ofrece en esta palabra una invitación a buscar la unidad, el amor verdadero que supere toda división y nos una en la verdad y en la esperanza. Lectura del libro del Génesis, capítulo 11, 1-9. Toda la iglesia habla la misma lengua en las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Sanaar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento, y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contestamos al Salmo 112. Alabado sea el nombre de Dios. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alabado sea el nombre del Señor. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Oración. Oremos. Dios de amor, que en esta noche nos concedes escoger tu espíritu de amor, haz que la iglesia extendida de uno a otro confín de la tierra sea en medio del mundo dividido por odios y discordias, instrumento de tu paz y vínculo de amor para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda lectura. Dejemos que la gracia de Dios renueve la creación y pidamos que el Espíritu Divino transforme nuestras vidas y llene con su poder el vacío que reina en tantos corazones.
Lectura del profeta Ezequiel 37:1-14. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: hombre mortal, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hombre mortal, y di al espíritu: así dice el Señor de los cuatro vientos, ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hombre mortal, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo el Señor, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo: contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda, decid a los pueblos: el Señor es Rey. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Oremos. Señor Dios lleno de poder, que levantas al hombre caído y lo conservas en tu fidelidad, aumenta el número de los que serán renovados por tu gracia santificante, y haz que tu Espíritu conduzca siempre a todos los bautizados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tercera lectura del profeta Joel. Toda carne, todo ser humano fortalecido e iluminado por el Espíritu será profeta, es decir, podrá iluminar la historia de la humanidad con la luz de la fe, podrá leer la presencia de Dios en la vida de la humanidad, podrá mostrar el camino del bien a sus hermanos. Lectura de la profecía de Joel, capítulo 3, 1, 5. Así dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu aquel día.
Haré prodigios en cielo y tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se entenebrecerá, la luna se pondrá como sangre, antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Cuantos invoquen el nombre del Señor se salvarán, porque en el monte de Sión y en Jerusalén quedará un resto, como lo ha prometido el Señor a los supervivientes que Él llamó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo 146. Alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel, Él sana a los corazones destrozados, venda sus heridas. Alabad al Señor, que la música es buena, vuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Entonad la acción de gracias al Señor, tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. Alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre, el Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Oración, oremos. Oh Dios todopoderoso y eterno, tú has querido prolongar la celebración del misterio pascual durante 50 días. Haz que los pueblos dispersos se congreguen y las diversas lenguas se unan en la proclamación de la gloria de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este momento proclamamos el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proseguimos con la liturgia de la palabra del Nuevo Testamento, con la epístola de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, 22, 27. Hermanos, sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo, toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, esperamos con perseverancia. Así también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos decir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonamos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, 37-39. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí, el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que debían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de la palabra, celebración de Pentecostés. También la referencia a la memoria de la visitación de la Virgen María, a quien le hemos dedicado este tiempo de mayo para honrarla especialmente. Celebramos la solemnidad de Pentecostés, que indica la conclusión de los 50 días luego de la resurrección de Jesucristo, tiempo que comprende la Pascua. Esta solemnidad está en íntima unidad con el Tríduo Pascual y con la Ascensión, y es la realización de la promesa de enviar el Espíritu Santo, el Paráclito o Defensor, quien nos conducirá a la verdad plena, recordándonos siempre los misterios de la historia de la salvación y en la revelación. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Con esta solemnidad la Iglesia quiere honrar la tercera persona de la Santísima Trinidad, que no es el sucesor de Cristo, ni menos quien lo supera. Hoy es la fiesta de la Iglesia en el sentido que gracias al Espíritu se desplegó universalmente. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos dice que todos los discípulos estaban en un mismo lugar, pero hablar de discípulos, es decir, de todos los creyentes, no solo los apóstoles, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y habían muchos judíos devotos venidos de todas las partes del mundo que estaban como testigos, y ellos son los que dicen que hay medos, partos, elamitas, otros de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Roma, de Creta y Arabia. Hay de todas partes. La riqueza de la Pascua y de Pentecostés es inabarcable. De ella se alimenta toda reflexión que se pueda hacer. Hoy nos reúne la Eucaristía, o esta reflexión y esta celebración
en este modo extraordinario, que incluye la vida de cada uno, pero a la vez la vida de todos, porque el misterio redentor de Cristo es por todos. El Espíritu nos une con aquellos que no pueden venir, especialmente por la ancianidad, por la enfermedad, por estar en el último trance de la vida, por estar como moribundos, incluso a los privados también de la libertad, por algún delito, por algún condicionamiento social o institucional del Estado. Aquellos que reciben este mensaje por los medios de comunicación y con todos los que participan en la celebración eucarística, donde en algún modo se celebre como la Iglesia ordena. Nos une con todos porque la unión se da por el Espíritu y la fe. La Iglesia crece dentro y fuera, gracias al Espíritu Santo. Dentro se purifica y se fortalece, y fuera porque en algún lugar del mundo alguien se convierte, alguien se bautiza, sumándose al número de los discípulos y de los creyentes. La venida del Espíritu es fruto de la muerte de Cristo, y esto es la verdadera cosecha. La palabra nos dice que siendo tantos, todos se entendían porque la lengua que une es el amor. Las lenguas diversas se confunden con las de cada uno, con las de los propios intereses. Por eso mismo se entra en conflicto y en división. Lo importante no está en el hablar, sino en el escuchar, porque hablar es de cada uno, mientras que el escuchar es de todos. Nosotros hoy nos encontramos en un ambiente multicultural y variado, y el Espíritu nos indica algo especial, que es la unidad y la comunión entre todos, que no es un sincretismo ni una mezcla simplemente, sino unidad en el Espíritu Santo. Se necesita que cada uno ponga al servicio de los demás sus carismas y sus dones. Hoy oramos con el salmista diciendo: envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra, entendiendo que nosotros somos los que nos renovamos. La primera carta a los Corintios en el capítulo 12 nos permite decir: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos capacita para la fe y para el reconocimiento del señorío de Cristo, y para llamarlo así. El Santo Evangelio de San Juan, capítulo 20, dice que estando los discípulos encerrados en una casa por miedo a los judíos, que se parece mucho a este tiempo, aunque no sea que estemos encerrados por los judíos, sí estamos encerrados por los virus. Esperamos que el Santo Espíritu nos haga salir, no salir como vagabundos, sino como testigos de la Pascua. Los discípulos tienen miedo y se encierran en una casa. Allí permanecen hasta que la fuerza del Espíritu, como un viento impetuoso, los eche a la calle y los disperse por toda la tierra. También nosotros, no obstante creer que Jesús ha resucitado, seguimos teniendo miedo, sobre todo miedo a la vida y a la libertad. Se nos ha educado en el miedo, se nos ha dicho muchas veces que la vida es un peligro, y nos hemos olvidado que el mayor peligro es renunciar a la vida por miedo. Contra el miedo, Jesús nos ofrece la paz verdadera en medio de los peligros del camino y aún en medio de las persecuciones. Nos ofrece la paz de los testigos, la paz y el coraje del que predica el Evangelio y que el mundo no puede dar. El Espíritu Santo es el aliento de Jesús. Lo que respira la Iglesia es el Espíritu de Jesús. Lo que nosotros oramos en el Espíritu es la oración de Jesús. Toda nuestra vida íntima es la vida de Jesús que el Espíritu nos comunica. El mismo día de Pascua, el Señor resucitado, rebosante de Espíritu, exhaló su aliento sobre sus discípulos, un gesto que recuerda la creación. Cristo quiso recrear a sus discípulos desanimados, sin espíritu de vida. Por eso sopló sobre ellos el espíritu vivificador. El espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, resucitaría también a sus discípulos medio muertos. Y aquellos hombres se llenaron de vida nueva,
Fue el primer día de la semana cuando Dios se puso a crear. Este sería el primer día de la nueva creación. Empezaba así la era del Espíritu. Tomo estas ideas de una publicación en Merkabah. Este es el tiempo del Espíritu. Nos encontramos en el tiempo del Espíritu. Seamos más amigos e instrumentos del Espíritu. Invoquémoslo con frecuencia y dejémonos guiar por sus inspiraciones, así no habrá confusión ni miedo. En este tiempo, cuando se están dando grandes acontecimientos y se están tomando importantes y a la vez comprometedoras decisiones por los gobiernos dominantes en el mundo, como el rompimiento de importantes tratados internacionales, y también cuando hace el primer lanzamiento de la NASA con tripulación humana, nosotros, los creyentes, pedimos a Dios que nos sostenga el mundo en su infinita misericordia. La Virgen María, que dejó actuar al Espíritu de Dios y que estaba con los discípulos siempre, incluso el día de Pentecostés, al recordar hoy el misterio de la visitación, nos ayude a dejarnos invadir por el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Tercer momento, signos bautismales. Renovación de la gracia del bautismo y de la confirmación para todos los que han recibido ya estos sacramentos de la iniciación cristiana. En la vigilia del día gozoso de Pentecostés, anual memoria de las maravillas que el Espíritu Santo realizó al inicio de la evangelización, renovemos nuestra fe y reavivemos la gracia recibida en los sacramentos del bautismo y de la confirmación. Me van a responder y van a participar diciendo: sí, renuncio. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, autor y fuente del pecado? Sí, renuncio. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Compromisos. Una vez que hemos profesado nuestra fe, ¿quieren seguir siendo fieles a la gracia recibida en los sacramentos de la iniciación cristiana? Decimos: sí quiero. ¿Quieren seguir anunciando con la vida la presencia renovadora del Espíritu Santo? Sí quiero. ¿Quieren vivir la alegría de la fe en comunión con toda la Iglesia, con el Papa, con nuestros obispos y con cuantos anuncian el reino de la paz y de la verdad? Sí quiero. ¿Quieren dejarse iluminar y guiar por la luz y la fuerza del Espíritu Divino que se nos ha dado en la gracia del bautismo y en la alegría de la confirmación? Sí quiero. Digamos con fe: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo Jesús. Amén. En estos momentos procedemos con la oración de los fieles, los frutos del Espíritu Santo. Reunidos para celebrar la plenitud de la revelación del amor de Dios, en este día gozoso de Pentecostés, presentamos nuestras necesidades diciendo: oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, para que, unida al Papa Francisco en la caridad,
sea constructora de paz en medio del mundo, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestros pastores, para que, imitando la mansedumbre y la bondad del pastor de los pastores, hagan crecer en la esperanza a cuantos les han sido encomendados, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los sacerdotes y diáconos, para que, enriquecidos con la prudencia, sigan sirviendo al pueblo de Dios que se les ha confiado, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que gobiernan las naciones, para que, movidos por la paciencia, sean servidores de la unidad y de la reconciliación, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los hogares, para que, valorando la modestia, la castidad, trabajen unidos en el gozo de la fe y alienten a todos a vivir en el amor de Dios, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por cuantos han padecido en estos días el dolor de la pandemia, para que el Espíritu Santo sane los enfermos, premie la bondad de quienes los han cuidado y colme con la esperanza nuestra vida, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Nos unimos a esta oración con nuestros propios sentimientos, presentando desde nuestro corazón silencioso y orante lo que necesitamos y también pues nuestra gratitud por lo que hemos recibido, por lo que hemos logrado. Acoge, Señor, nuestras súplicas confiadas y concédenos la alegría de servirte con limpio corazón por Cristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos su ofrenda, su colaboración, a pesar de nuestra participación aislada. Siguen llegando a nuestra parroquia, a nuestras oficinas de administración, sus ofrendas en sobres, en donaciones, en muchos modos. Muchas gracias por todos esos recursos que nos facilitan, que nos permiten seguir funcionando, sosteniendo la parroquia. Son ustedes muy generosos, Dios los bendiga y les multiplique los frutos de su esfuerzo y de su trabajo. Unidos en la misma alegría de sentirnos hijos amados de Dios, invoquemos con toda confianza al Padre con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios y Padre, fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los discípulos, derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. Amén. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos purifique sus corazones de todo mal y los ilumine con su luz. Amén. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y llegar gracias a ella a la visión que esperan. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Permanezcamos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mi agradecimiento a todos por seguir piadosamente este modo de compartir lo que es la vigilia y la solemnidad de Pentecostés. Por estas circunstancias especiales nos vemos en la privación de celebrar dignamente estos misterios, pero por este medio al menos nos unimos sentimentalmente, espiritualmente, y tiene su mérito, siempre y cuando se sea seguido y participado dignamente, con respeto, con verdadera fe y con devoción. Como les he repetido, nunca esto sustituye la liturgia, el verdadero rito
que se celebra en la comunidad, pero por tiempo extraordinario que es este, por lo que este tiempo es tan extraño, tan raro, pues nos ha correspondido así. Al menos tengamos esta ayuda espiritual. Por eso mismo agradezco acogerla con devoción, con fe, con piedad y con respeto. Muchas gracias a todos.